Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Bueno, vamos a ver un tema que lo vamos a ver desde el punto de vista teórico. Nos pasó en la Argentina, pasó en muchos países del mundo, ya lo vamos a nombrar, y también puede volver a pasar porque la historia puede repetirse, los errores pueden volver a cometerse. No es que en la historia no hay ciclos, en la historia hay errores y virtudes que se repiten o no se repiten. No es que hay mandatos, que las cosas suben y bajan y esas cosas, no es así. El tema es la hiperinflación. Primero vamos a definirla. A ver, vamos a definir primero inflaciones, los grados de inflación que hay, para saber dónde estamos parados cada vez que vemos el índice anual o mensual, etc. En la literatura se reconoce como inflación baja a los países que tienen anualmente variaciones del índice de precios entre 0 y 5%. Esto es lo aceptable, lo deseable, es donde hoy está casi todo el mundo, salvo 10 países. Inflación media es inflación que tiene variaciones anuales, el nivel de precios, entre el 5 y el 10%. Digamos, la inflación media ya tiene una luz amarilla, empiezan los riesgos, acá empiezan los problemas. Inflación alta se considera cuando la tasa anual de inflación, anual hablamos siempre, está entre el 10 y el 20%. Eso es una inflación alta, es una inflación de altísima preocupación. Ningún país del mundo duerme tranquilo con esta inflación. Inflación muy alta es cuando supera el 20%. Hiperinflación es un concepto distinto, no es una inflación. En algún momento se decía que la hiperinflación era cuando la tasa de inflación era mayor al 50% mensual. Hay un famoso artículo sobre el tema, pero no es un concepto distinto. Es la entronización de la inflación, pero es cuando se muere el dinero. Cuando el dinero como medio de cambio ya no es más aceptado. Habíamos dicho cuando vimos moneda que la moneda tiene patrón confianza. Lo único que hay atrás de la moneda es la confianza. Cuando se rompe esa confianza, se rompe en forma definitiva, tenemos procesos hiperinflacionarios. Donde podemos tener inflaciones del 5.000, 22.000, 40.000% anual. Son datos que han sucedido en la historia, no son exageraciones. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es? Esta es la definición. La hiperinflación es la muerte del dinero. ¿Cuál es el proceso? El proceso es igual que cualquier inflación. Por algún motivo hay más cantidad de dinero, se emite más dinero del que se demanda, ese dinero no es aceptado, por lo tanto la gente compra bienes no tanto por el deseo que tiene esos bienes, sino por el deseo de no tener el dinero en la mano, y desean no tener dinero en la mano porque creen que al otro día vale menos. Entonces es tener un activo que se va derritiendo. En periodos inflacionarios, el dinero que no querés tener en la mano y por lo cual estás dispuesto a cambiarlo por otro producto, es como tener un pan de manteca en el verano en el bolsillo. ¿Cuánto tiempo lo aguantás? Y nada, porque sabés que después se derrite y no sirve para nada. Lo mismo pasa con el dinero. La gente tiene esa sensación, por lo tanto sale a comprar lo que pueda con los recursos que tiene. Entonces, posiblemente una persona de bajos recursos sale a comprar la segunda lata de aceite. Necesita una, pero por la duda compra dos. Porque sabe que mañana el dinero que tiene no le alcanza para una lata de aceite. Entonces, estoquea algún producto de primera necesidad. Puede estoquear papel higiénico, aceite, más allá de las necesidades que tiene para cubrir la semana o el periodo por el cual compre. Quizás con un ingreso un poquitito superior, empiezan a estoquear ladrillos. De hecho, el ladrillo en Argentina en el último año se multiplicó por 3 el precio. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a refugiar en ladrillos. Se guarda 50 ladrillos, 100, 500, lo que puede, porque sabe que en algún momento lo va a necesitar. Quizás hoy no sea el día, pero ya mejor tenerlo antes que tener la plata. Porque si tiene la plata, mañana compra menos ladrillos. Y a medida que crecen los ingresos, va a comprar dólares y va a comprar oro o va a comprar algún bien que le escape al deterioro inflacionario. ¿Cuándo se produce una hiperinflación? Cuando este proceso tiene magnitudes violentas, fuertes. O sea, lo que se emite de cantidad de dinero es mucho más de lo que se necesita. La caída en la demanda es mucho más fuerte que implica ya una huida del dinero. ¿Okay? Y pari passu,
hay una destrucción del aparato productivo o hay una destrucción o una merma importante en la producción de bienes. Con lo cual, hay más dinero, no lo deseamos, ese dinero no deseado va a comprar bienes y encima cada vez son menos. Vamos a ver algunos casos en la historia y eso se traduce en un volumen de compra tal que actúa la ley de oferta y demanda, mayor demanda, menores productos, los precios vuelan. Al otro mes el gobierno vuelve a emitir dinero porque no tiene recursos, la gente se asusta aún más y este proceso se espiraliza. Los procesos inflacionarios tienen una característica, son un shock, son un rayo, son muy rápidos. La inflación en la Argentina, ya lo vimos, tiene una característica muy particular. Lleva 6 décadas de inflaciones que alternamos entre, según el cuadro que hicimos, entre alta y muy alta y altísima muchos años. Es decir, inflaciones que como piso tienen 10% anual. Son muchos años que vive la Argentina en eso. La Argentina tiene una productividad que nos permite vivir de esa manera. Es un caso difícil de comprender cómo aguanta, pero el caso más llamativo es que entre el año 1970, 73 y 1989, son casi 20 años, donde la inflación superó el 100% todos los años. Eso es un caso que no se da en muchos países del mundo, en realidad no se dio nunca en ningún país del mundo. Cuando entras en hiperinflación, la hiperinflación argentina tuvo 2 coletazos, 6 de febrero del año 89 hasta el mes de julio, ahí empieza a bajar y vuelve a tomar vigencia entre diciembre, un mini coletazo, diciembre 89, enero 90 y diciembre del 90, enero 91. Ahí hay como 3 golpes hiperinflacionarios, normalmente se habla de 2, porque el primero se lo cuenta hasta diciembre. La conclusión, que son pocos meses. Ahora, vamos al mundo. ¿Cómo pasó esto en el mundo? A ver, tras la Primera Guerra Mundial, y fíjense que siempre hay una guerra que lo precede, porque la guerra presupone la destrucción de bienes y de capacidad productiva. Entonces, países, por ejemplo, la primera hiperinflación importante de este siglo es la alemana entre 1921 y 1923-24. En realidad el periodo de pico fueron 7-8 meses, pero la inflación llevó a el extremo de imprimir billetes de un solo lado, porque no daba la imprenta para imprimir de los 2 lados. Entonces es muy llamativo ese billete, los numismáticos lo conocen muy bien, porque hubo tanto que encima es barato. Esa hiperinflación le agregó 13 ceros a la moneda y se generó por las reparaciones de guerra que Alemania tenía que pagar a partir de haber perdido la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, pero además porque encima no tenía capacidad productiva, entonces era mucha emisión monetaria, la gente rápidamente por expectativas reduce la demanda y no hay bienes para comprar. Entonces, escenario hiperinflacionario. Tras la Segunda Guerra, Hungría y Grecia tuvieron hiperinflaciones muy fuertes. En el caso de Hungría hay una anécdota que después de tantos años es una anécdota, pero habrá sido una cosa tremenda. Hubo un billete con 21 ceros, ¿no? Era un trillón, pero en lugar de imprimirlo con los 21 ceros, lo imprimieron con las letras. El billete se llamaba 1 billón trillón pengo, porque la moneda era el pengo, pero todo escrito en idioma húngaro. Pero es muy interesante porque es un billete cuyo número está escrito en letras y no en número porque era tan grande el número que ni siquiera lo escribían. Bueno, una pavada, pero interesante. En los 80, países como Angola, Perú, Nicaragua, Turquía, Zaire, Ucrania, Georgia, Bolivia y Argentina tuvimos hiperinflaciones, en el caso argentino con tasa de inflación de 4.900% en el año 89, 1.300% en el año 90. Todos estos países tuvieron episodios hiperinflacionarios. De estos, Argentina fue uno de los más grandes. Lo supera recién en los 90 Zimbabue, también con billetes con 15 ceros, ese tipo de cosas. Y en los 90 está, esto es lo que quería comentar, tras la guerra de los Balcanes, países como Croacia y Bosnia tuvieron hiperinflaciones también muy salvajes, muy poderosas. Bueno, sabemos qué es, cómo se llega, la pregunta es cómo se sale, cómo han salido los países de esto. Y bueno, acá hay respuestas disímiles. Perdón, me estoy olvidando la hiperinflación china del año 48-49 con la revolución de Mao, donde a la gente, para obligar a recibir el peso papel,
era fusilada, literalmente. Mao no tenía mucho problema en fusilar gente, pero utilizó este motivo también. Pero bueno, al margen. El punto es cómo salen los países. Bueno, algunos países salen con represiones muy fuertes. Alemania deriva de la hiperinflación en el surgimiento del nazismo y también de los problemas de la Primera Guerra. China, bueno, una dictadura brutal que casi dura hasta nuestros días. Otros países salen con shocks económicos poderosos. ¿Cuáles son esos shocks económicos? Reformas muy disruptivas del sistema económico. Porque lo primero que hay que restablecer es la confianza. O vas a una moneda que esté atada a un bien físico, una convertibilidad a oro, a plata. En el caso argentino salimos con una convertibilidad a dólar. Esto lo hemos estudiado en otro post. Es decir, a algo que la gente considera más duro, más sostenible, más sustentable que el papel, porque si no el papel no le tenés confianza. Todos terminan con cambio de monedas, ya sea por un tema práctico, porque no se puede tener billete con tantos ceros, es muy difícil hacer cálculo económico, pero básicamente con medidas que restablezcan la confianza. Bueno, listo, cambió todo. Obviamente cambian los gobiernos, hay cambios políticos de fuste. En el caso de los Balcanes, cuando empezaron a acercarse más a la Unión Europea, significó un cambio de paradigma muy importante. Entonces la gente restituyó la confianza en las monedas, pero tenemos que restituir la demanda de dinero, porque el dinero está muerto. La clave de salir de una hiperinflación es que la gente vuelva a confiar en el dinero. Hay 3 indicadores que nos llevan a entender cuándo hay una hiperinflación. Uno es el grado de aceleración de la inflación. Cuando tenemos, por eso hice esta clasificación de inflación alta, muy alta, ya más del 20% anual, empecemos a preocuparnos. No significa que un 40 sea una hiper, un 50 sea una hiper, pero está claramente mucho más cerca que si la inflación fuera del 2%. Eso es una obviedad. Pero hay 2 indicadores que son muy importantes. Son más técnicos, pero conozcámoslo. Uno se llama grado de monetización. Esto es una ecuación muy simple. Es la cantidad de dinero que hay en la economía medida por el dinero no remunerado, es decir, billetes y monedas de poder público más los depósitos a la vista. Esto se llama técnicamente M1 dividido el Producto Bruto. Normalmente, el valor del Producto Bruto. Normalmente, este cociente debería estar, en un caso como la Argentina, entre el 7 y 8%. En la hiperinflación del 89 llegó al 1%. Entonces, cuando ese indicador, es decir, que hay poco dinero para lo que necesitamos, pero en términos nominales. Entonces, el gobierno emite cada vez más. Ese indicador, cuando baja el 4%, es un indicador para preocuparnos, porque el desmoronamiento es rápido. Para que tengan una idea, en diciembre del 88 M1 sobre el PBI era 4,64. En enero del 89 ya era 3. Voy redondeando. Febrero 3 y en mayo ya era 2. Y en julio era 1,4. ¿Ok? Entonces rápidamente se desmorona de un valor promedio del 4 en aquella época a un valor de 1. ¿Qué significa? Cada vez es más necesario más dinero porque el PBI tiene un valor nominal muy alto, porque está en precios nominales muy alto, necesita más plata y el gobierno emite y nunca llega, porque los precios suben más que la emisión. El otro indicador es la velocidad de circulación. Tiene una medición distinta, pero es casi lo inverso. Es el valor del producto dividido el PIB. Es decir, cuánto tarda los billetes en dar la vuelta durante un año. Entonces, a mayor velocidad de circulación significa que la gente se está desprendiendo rápido del billete. Lo recibe y lo saca, lo recibe y lo saca. No lo aguantás en tu billetera, no lo aguantás en tu cuenta corriente, no lo aguantás en tu bolsillo. ¿Por qué? Porque no lo estás demandando. Entonces son 2 indicadores a tener en cuenta si un país se está acercando o no a una hiperinflación. Resumiendo, hiperinflación no es el grado último de la inflación, es un concepto distinto. Se murió el dinero. Las inflaciones todavía se pueden resolver dentro del mismo signo monetario, con medidas de política siempre tendiendo a mayor confianza, pero en la hiperinflación necesitas resolver el problema de la demanda de dinero. La gente te tiene que volver a confiar. Y las experiencias del mundo siempre terminaron, en muchos casos terminaron durísimas, con nazismo, con dictaduras chinas, con regímenes muy autocráticos,
y en otros casos que lo resolvieron más correctamente con shock de confianza muy fuerte para restablecer la valorización de la gente hacia el dinero. Así que bueno, esto fue una presentación de lo que es una hiperinflación. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.